Shalom, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Rey, comparto con ustedes el Salmo 7. Este salmo es muy hermoso, es como una postal adelantada, donde nos muestra lo que nosotros, como hijos del Rey y como escogidos de Él, vamos a vivir. Y que gracias a que David lo vivió, él lo comparte con nosotros su historia para que cuando nosotros lleguemos a un punto en nuestro camino podamos recordarla y glorificar al Rey porque se nos ha mostrado cómo superar diferentes situaciones en nuestra vida. El salmo tiene un título y el título es Sihaión de David, que cantó al Señor acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Aquí hay dos palabras maravillosas y o muy importantes de comprender, que es Sihaión y Cus. Sihaión es como un grito, un grito. ¿A qué me refiero? Es como una expresión de un mover muy, muy emocionante y muy importante. Y ese grito profundo es como cuando tú ya haces conciencia de la experiencia que has vivido y compartes con mucha emoción y con mucha seguridad un testimonio de una vivencia vivida. Y entender esto es solo gracias a que día tras día el varón perfecto que es nuestro Rey Yehoshua HaMashiach va tomando lugar en tu vida. Y entonces puedes, por tal motivo, ser testimonio de que el Rey te tocó. Aquí, entendiendo esta primera parte que es ese testimonio vivencial que te permite hablarle a otros de la gran importancia de el caminar en la vida, nos damos cuenta que viene esa palabra cus. Y bueno, pues hablar de Cus es como recordar que Cus es el hijo de Can, eso lo vemos en Génesis 16. También recordamos a la reina de Saba, que era de esa región de Cus, que eran los etíopes, y esto nos lleva a una historia maravillosa. Si empezamos a pensar en los etíopes, y es que la vemos en 2 de Samuel 18:21 y es la muerte de Absalón, el hijo que se rebeló contra David, su padre. Cuando Absalón muere, no saben cómo informárselo a David, el rey, y envían un etíope. Entonces aquí empezamos como a hilar todo lo que tiene que ver con Cus. Y cuando el etíope le dice a David que Absalón estaba muerto, David llora desgarrado diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Este grito es lo que revela el testimonio que David nos va a compartir en este salmo. Em, Esa expresión, ese testimonio solo es cuando es vivencial, cuando tú lo vives hasta las entrañas, entonces después lo puedes compartir para que cuando otros lo vivan puedan decir: gracias, Señor, como ya lo había dicho. Eh, Vemos claramente en este salmo lo que significa la persecución del enemigo, ¿sí? David estaba rodeado de muchos, muchos enemigos. Entre esos, un enemigo de él muy cercano era el general Joab, que aunque David tenía mucho dolor en su corazón, Joab nunca lo entendió. Y Joab estaba realmente muy molesto porque David no valoraba a sus guerreros. Y aquí vemos claramente cómo un corazón que no es sensible al amor no puede comprender el dolor que estaba sintiendo David de ver cómo su hijo había literalmente quedado muerto, o sea, separado de Dios. Y el salmo empieza a cobrar mucha, mucha vida porque Yeshua mismo nos dijo que qué mérito tiene amar al que nos ama, que tenemos que amar al enemigo. Y Absalón se volvió un enemigo de David, su padre. El texto nos va mostrando cómo el testimonio es un corazón conforme al Señor, ¿cierto?
Entonces David compone este himno que tiene que ver con la muerte de su hijo y todo lo que significa ser perseguido desde el enemigo. Y comprendiendo esto, entonces empezamos a decir, bueno, ¿y qué más este Cus, hijo de Benjamín? Esto inmediatamente nos recuerda que, que, que Saúl eh, era de la tribu de Benjamín. Inmediatamente, cuando hablamos de Benjamín, pensamos, ay, Saúl, que era un perseguidor, ¿cierto? Y se volvió un enemigo de David, era de la tribu de Benjamín. Y cómo David, a pesar de la persecución de Saúl, nunca tomó el reino por su mano, sino supo esperar el tiempo del Señor. Supo esperar y entender que aquí el poder y el gobierno es de Dios. Y no debió haber sido nada fácil, como quizás para ti o para mí muchas experiencias gracias a que hemos decidido seguir al rey y creerle a la escogencia que nos hizo, no es nada fácil cuando hay una persecución de los que nosotros amamos. Entonces, aquí comprendemos algo, y es que dicen los comentaristas que David le puso por sobrenombre a Saúl Cus. ¿Y por qué le puso Cus? Por lo que dice Jeremías 13:23. Y es que allí dice que el etíope no puede cambiar la piel. Entonces David nos está enseñando que por más demostraciones de honra que David tuvo con Saúl, Saúl nunca cambió, como dice allí, que el etíope no puede cambiar su piel. Entonces, todo esto que nos quiere decir, lo que nos quiere decir es que si Dios, que es el que tiene el poder de la transformación, no toca a alguien, ese alguien no puede cambiar su naturaleza carnal. Por consiguiente, no puede conocer el gobierno de Dios. Por consiguiente, no puede entender de sujeción. Así como pasó con Saúl, con Absalón, con Joab, que todos ellos quedaron muertos. Entonces, aquí hay algo maravilloso y es que todo aquel que quiera impedir que el reino de nuestro rey Yehoshua Hamashiach se establezca, quedará muerto. Y los que se sometan a él tendrán el regalo de la transformación de su corazón, como pasó con David. Y comencemos con el verso 1. El verso 1 dice, Señor, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Entonces, cuando tú y yo aquí en el verso dice, en ti he confiado, o sea, en ti me he refugiado. Tú eres mi amparo. Cuando hablamos de confianza, de refugio y de amparo, estamos hablando de Yeshua, la salvación. Y la salvación es la que nos permite estar en el orden de la sujeción, ¿cierto? Y es lo que hace que el perseguidor se detenga. ¿Sí? La salvación, el Salvador, que es nuestro Rey, es el único que puede hacer que el perseguidor se detenga, que ya no vaya más. Él es el único que detiene, ¿cierto?, a nuestros enemigos y es el único que los puede poner debajo de sus pies. Eso significa en ti he confiado, me he refugiado, Él es mi amparo, Yeshua HaMashiach. Verso 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Recordemos que cuando el león desgarra la presa es realmente violento. Y David sí que sabía de la violencia de un animal porque dice la Biblia que él peleó tanto con oso como con león. Entonces, cuando vemos las historias que David tuvo de persecución y todo lo que él vivió, nos enseña que definitivamente él confiaba en su único Salvador y Dios. ¿Sí? Nosotros
sabemos que el adversario siempre nos va a querer quitar la vida, tanto física como espiritual. Pero el único que nos puede librar de las garras del adversario es Yehoshua HaMashiach, la salvación, en el que confiamos. El que nos salva es Él, nadie más. Sigue así el verso 3. Señor, Dios mío, si yo he hecho esto y si hay en mis manos iniquidad, si he dado, verso 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y pone en paréntesis, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Verso 5, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo continuamente. Aquí hay algo maravilloso en estos versos. Y estos versos nos muestran la madurez espiritual que tenía David con el rey. Esa madurez, esa relación que yo tengo con el rey, que obtengo gracias a mis tiempos con él, que me permiten en las diferentes experiencias poder con toda confianza decir, Señor, yo sé cuál es tu obrar y yo sé cómo tú has juzgado mi obrar. Y si tú ves que en mi obrar hay maldad, júzgame y líbrame de esa maldad. O sea, si tú ves, Señor, que yo tengo una actitud de maldad, o si lo que dijo mis labios, hay maldad en lo que salió por mis labios, júzgame, Señor, y líbrame de esa maldad. Eso es una confianza en el Señor. Eso es madurez espiritual. Porque tú sabes que el único que te puede librar y transformar, gracias a lo que estudiamos al comienzo de CUS, es el Señor. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo perdamos esa continuidad constante de una relación limpia y genuina con Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender claramente que aquí David habla de iniquidad, ¿cierto? Esa palabra iniquidad es como torcedura, ¿cierto? Si tú ves en mí torcedura, o sea, que me torcí del camino, que me desvíe hacia el camino de la maldad, ¿cierto? No lo permitas, Señor. Lo que nos está diciendo es que esa iniquidad, esa maldad, viene directamente, ¿cierto? De el que se separó del orden y del gobierno de Dios. ¿Y quién fue? Pues Satanás. Satanás se separó del orden y del gobierno de Dios. Se separó por medio de su rebelión, igual que Absalón, ¿cierto? Y la rebelión es todo lo que distorsiona, lo que tuerce, ¿cierto? Y lo que hace que el hombre omita eh, la verdad, omita la honra, omita el sometimiento, ¿cierto? Por ello David dice, mira mi obrar y sálvame de toda maldad y pon tu ánimo, Señor, ¿cierto? Pon tu ánimo que es limpio, que es sincero en mí. Entonces, madurez en la fidelidad, ¿cierto? Es mirar primero que yo no esté torcido, que yo no tenga iniquidad en mí, que yo esté limpio, ¿sí? Porque gracias a ello, ¿cierto? No busco ver que el otro es el culpable, es que este hizo o este es el culpable, sino que yo necesito decir, Señor, si yo estoy torcido, líbrame. Pero si yo estoy en orden, Señor, entonces líbrame del enemigo. ¿Sí? Si tú ves que yo me salí del camino de mi Salvador, entonces enderézame. Eso es honrar al Señor, eso es honrar el gobierno del Rey, porque de lo contrario estaríamos torcidos y eso es el gobierno de Satanás. Entonces, en los versos 4 y 5 vemos claramente que el Señor, que David está diciendo, si yo he oprimido al otro sin razón, si yo he lastimado al que no me ama, entonces tú haz justo juicio, Señor, y hazme literalmente polvo este mal proceder.
Pero si no es así, Señor, y yo he tratado al que me persigue de una manera correcta, y tú ves que el otro, por más de que yo lo trate de una manera correcta, no cambia, ¿cierto? Sino que permanece en su camino torcido, pues sé tú el juez. Me parece maravilloso. Eso lo que demuestra es ese corazón confiado y seguro en dónde se encuentra, dónde me encuentro yo espiritualmente en el Señor. Y eso es lo que necesita un escogido, saber dónde se encuentra espiritualmente para cuando habla con el rey, hablar con esa confianza. Y eso sigue en los versos del 6 al 8, porque dice, levántate, oh Señor, en tu repudio, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, cuando David aquí hay algo maravilloso y es que David dio la orden a Joab, ¿cierto? De que no le tocaran la vida a Absalón, ¿sí? No le toquen la vida a Absalón. Y eso Joab no lo asumió, no lo aceptó y le tocó la vida a Absalón. Entonces, cuando David ya está para dormir, llama a su hijo Salomón y le dice, y le da la orden, le dice Salomón, con respecto a Joab, ten sabiduría. O sea, ya es tiempo de que un general de estas características ya no esté en este gobierno de generación en generación, ¿sí ves? Entonces, es algo absolutamente maravilloso. Le dice, sabiduría, ten sabiduría. ¿Qué es ten sabiduría? Escucha a Dios. La sabiduría solo proviene de Dios. La indicación que David le estaba dando a Salomón era la única manera para que tú estés seguro es cuando tú escuchas a Dios. Si no es cuando tú escuchas tus pensamientos, no es cuando tú escuchas tu corazón, no. Es cuando tú escuchas el obrar de Dios. Porque el obrar de Dios siempre es perfecto. Entonces, el único que conoce el corazón es Dios. El único que conoce el proceder es Dios. Entonces nosotros le pedimos a Dios, Señor, incorpórate, levántate, interven a mi favor porque el único que conoce el corazón y el único que es verdaderamente benevolente eres tú. Tú eres el único que puede transformar, tú eres el único que puede quitar tinieblas y poner luz por tu grandísima bondad. ¿Sí ves? Entonces David le está diciendo, levántate, Señor, levántate en tu repudio, o sea, en eso que a ti te da alergia, en eso que tú no soportas, ¿cierto? Tú no soportas el pecado y, y toma lugar, Señor. Tengamos en cuenta que hay algo absolutamente maravilloso que debemos todos comprender. Y es que en el rostro que sale prominente es la nariz. Lo principal del rostro, lo que se ve a simple vista es la nariz, ¿cierto? Entonces, cuando hay repudio, o sea, es cuando el Señor está diciendo, no soporto que esto no esté poniéndome a mí por principal, ¿sí? Como por lo principal. Entonces, él está diciendo, Señor, pon lo principal, o sea, que el que te reconozcan a ti, Señor, y si no te reconocen, pues pon lo principal, pon repudio a esta situación e interviene, Señor. Interven a mi favor. La intervención del Señor siempre es perfecta, siempre es para bien, ¿cierto? Cuando el Señor siente una alergia, es para bien, porque cualquier cosa que nos separe de Él es un peligro. Entonces, cuando el Señor viene y toma lugar, ahí es donde estamos seguros.
el Señor nos ha escogido a nosotros para mostrar en nosotros las virtudes de la grandeza de Él. Y por eso es que esas virtudes, toda esa belleza del rey es lo que causa esa persecución, ¿cierto? Lo que Dios coloca en nosotros, que es su corazón limpio, es lo que hace que otros que están torcidos nos persigan porque no soportan la presencia del principal, la presencia del rey. Entonces, tengamos en cuenta que la justicia del rey valora muchísimo el que nosotros estemos siempre a paz y salvo con todos. ¿Por qué? Porque lo que el rey está deseando es que nosotros no tengamos ningún desgaste. Y la reconciliación nos quita todo desgaste. Así es el mover espiritual. Nosotros debemos vivir constantemente reconciliados. Cuando nosotros tenemos una actitud de reconciliación, el Señor se levanta a nuestro favor para pelear las batallas y quitar de nuestro alrededor todo aquello que no se quiere reconciliar con Él. Y esto es absolutamente maravilloso. Listo. Aquí hay algo también absolutamente maravilloso y es que cuando nosotros vemos que le decimos al Señor, levántate, Señor, y toma lugar. Es esa confianza, ¿cierto? Eh, de saber que tenemos un rey que no se sentó en su trono hasta que no cumplió la misión. Entonces, cuando le decimos, levántate, Señor, es Padre, tú sabes perfectamente derrotar al mal. Entonces, por favor, haz que se cumpla la misión de desarraigar todo el mal. Por eso, el que el Señor se haya levantado del trono y haya venido aquí a la tierra y haya tomado lugar para desarraigar el mal es nuestra confianza de saber que Él sí sabe pelear batallas perfectas, porque Él sacrificó todo por amor a nosotros para desligar de nuestras vidas totalmente las tinieblas. Entonces, David en este salmo nos está enseñando que la justicia de Dios es perfecta y que los que somos del Señor tenemos que estar totalmente confiados en que tenemos un rey que sabe pelear perfectamente las batallas. Vamos con el verso 9 hasta el 11. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El Rey de toda justicia. Ese Rey de toda justicia es el que refina el corazón de los que son suyos. El refinamiento lo que va a hacer es que a través del tiempo va a caer toda maldad. Algo que nosotros debemos saber es que el Señor deja crecer el trigo con la cizaña, porque cuando es el tiempo perfecto, así como pudimos ver en este salmo, que pasó con David y Saúl, al cual le llamó Cus, cuando es el tiempo perfecto, el mismo rey se encarga de que ya la cizaña no sea más y que el trigo reciba el peso del fruto. Y ese peso revela el testimonio, que fue lo que hablé al principio. Ese testimonio son esas intenciones reales que tiene el ser humano, ¿sí? Esas intenciones limpias y verdaderas del gobierno de Dios, la justicia que me refinó. Ese es ese grito de testimonio. Yo viví esta experiencia y gracias a esta experiencia puedo ser fiel del refinamiento del Rey que quitó de mi corazón toda maldad. Entonces nosotros, ¿cierto? Estamos aquí para gozarnos de que en cada experiencia el Señor nos está haciendo
como dice la palabra, probar los espíritus, o sea, probarlos. Es como probar el ánimo de las personas, porque cuando la persona es del rey, entiende de refinamiento y manifiesta el testimonio de que de su vida se ha ido toda maldad. Pero aquel que no ama el refinamiento es aquel que ha seguido un camino torcido. Aquí también estamos viendo en el verso 10, está hablando de ese malvado que no, que no desea la verdad, ¿cierto? Y, y la verdad es poder ser justificado. Y para que alguien pueda ser justificado necesita vivir el justo juicio, ¿sí? Y el rey dice que el Señor no en vano lleva la espada, ¿cierto? El Señor es el que le hace frente a las batallas. Eh, y aquí cuando nos damos cuenta que el texto está hablando en el verso 12 y 13 y 14, ya los voy a leer, está hablando de la espada, pero también está hablando del arco. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Sí ven? Él afilará su espada. En vano el Señor no lo hace. Y dice, y armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¡Wow! Así actuó el malvado, como ya se los estoy diciendo, no quiere ser justificado, ¿cierto? Y el Señor nos está mostrando claramente cómo Él pelea las batallas. Pero aquí hay algo importantísimo y es que la espada va en la mano, ¿cierto? Eh, y es como esa pelea cara a cara, frente a frente, mano a mano. Pero es muy diferente cuando es con un arco y una flecha, porque el arco y la flecha es a distancia. La espada es algo que está cercano, pero el arco y la flecha es a distancia. El que tiene la espada en la mano, ¿cierto? Es aquel que está aceptando por medio de la palabra vivir los procesos y entender que el poder de Dios es tan grande que va a poder vivir la experiencia de la transformación. Pero aquel que está a esa actitud de distancia de arco y flecha, ¿cierto? Es aquel que deja y va dejando distancia, o sea, no hay un acercamiento con Dios, sino que mantiene una distancia para poder permanecer en su pecado. Esa interpretación me parece preciosa. Entonces, recordemos aquí hay algo maravilloso. Joab estaba dentro del escuadrón de David, ¿cierto? Saúl fue rey de todo Israel, pero tanto Joab como Saúl, tanto el uno como el otro, estuvieron dentro, literalmente, pero no pudieron permanecer porque mantuvieron distancia y eso les dejó el corazón pesado. Ambos, tanto Joab como Saúl, se quisieron refugiar en el reino, pero no se sujetaron, quisieron tener un acercamiento genuino. Entonces, aquel que no tiene un acercamiento genuino y no se quiere sujetar, pues nunca va a suplicar al rey por justicia para arrepentimiento. Y eso los deja fuera del reino. Y el verso 17, y terminamos, dice así: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Todo aquel que no quiere venir al arrepentimiento es como cuando la sangre, ¿cierto? Se contamina y una sangre contaminada mata a la persona.
Pero cuando nosotros venimos a la justicia que es Cristo, la sangre de Él que es perfecta toma lugar. Por eso es que el Señor nos está invitando a ajustar totalmente nuestra conducta al carácter de Yehoshua HaMashiach. Porque cuando tenemos el carácter de Él en nosotros, sabemos que podemos estar absolutamente confiados de que el milagro de la resurrección tomó lugar y que gracias a eso, así volvamos al polvo, seremos levantados, pero ya no para condenación, sino para salvación. Y por eso es que nos ocupamos todos los días de nuestra vida a ser testimonio de eternidad. Amén, amén. Shalom, shalom.